Un saludo cordial para todos mis estudiantes del curso de Desarrollo Humano y Globalización. Les doy la bienvenida a esta videoclase y audio clase del curso. Ya corresponde a la quinta semana. En ella vamos a tratar el tema de las afectaciones sociales y económicas que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la región de América Latina. Quiero recordarles que la universidad ha habilitado un canal de comunicación para atención psicológica dirigido a toda la comunidad, no necesariamente tienen que ser estudiantes de la UPB. Cualquier persona de la universidad que desee conversar acerca de cómo va viviendo la cuarentena y de cómo la ha afectado, puede hacerlo a través de un encuentro que se realiza todos los días a las 7:30 de la noche a través de la plataforma Zoom. Si alguno de ustedes quiere participar en ese encuentro o considera que alguna persona puede hacerlo o quiere hacerlo, me escribe al WhatsApp y yo le enviaré el link. También les recuerdo que si tienen algún tipo de inconveniente con respecto del acceso a Internet, tanto para visualizar el material que les envío semanalmente como para el envío de las actividades correspondientes, me lo deben notificar con el fin de yo enviarles material entonces auditivo para que puedan sortear este inconveniente de carácter técnico. Les quiero hacer una aclaración antes de iniciar con el tema, y es que subí a la plataforma el domingo pasado las notas correspondientes al segundo corte. Ahí van a encontrar una nota que dice examen escrito. Bueno, esa nota de examen escrito la coloqué antes de esta coyuntura del coronavirus. No, siempre la universidad nos pide que le demos un nombre a las actividades que vamos a desarrollar con los estudiantes. Yo le coloqué examen escrito porque esa era mi intención. Pero realmente esa nota, que equivale a un 20% del porcentaje total de la nota del curso, pues corresponde a las dos actividades que desarrollaron o que hemos venido desarrollando en el curso bajo la modalidad virtual. La última actividad, que fue la que ustedes entregaron esta semana, pues corresponde ya al segundo corte. Entonces el primer corte estaría compuesto por las dos primeras notas que tomé bajo la modalidad presencial y las dos primeras actividades bajo la modalidad virtual. La última actividad de esta semana, reitero, junto con esta que les voy a dejar, corresponderían entonces al segundo corte. Ya hablaremos en la próxima semana acerca de cómo vamos a desarrollar el examen final. Pero les adelanto que va a ser a través de exposiciones de acuerdo con los grupos y los temas que se escogieron en el salón de clases. Entonces, yo les estaría enviando el listado de grupos y el listado de temas, posteriormente el listado de fechas para que ustedes preparen su exposición. Ya algunos habrán adelantado ese trabajo, entonces es válido, lo pueden retomar. Si existen inconvenientes en la conformación de los grupos, también me lo hacen saber para reconfigurar esos grupos, pero la idea es que sean los mismos que ya estaban organizados y los temas no van a cambiar. Cambiaría entonces en este caso la fecha. Bueno, ya lo dejaremos para el examen final y ya les informaré con detalle la próxima semana al respecto. Estuve revisando sus trabajos, allí les coloqué sus notas. Bueno, en definitiva, creo que hubo buenos trabajos, pero también hago el llamado de atención a muchos estudiantes que no enviaron sus trabajos, a otros estudiantes que no ven las videoclases y a otros estudiantes que ni siquiera la primera actividad enviaron. Tuve que llamarlos, que prácticamente crear un escuadrón de búsqueda con los jefes de su programa para poder dar con ustedes. Ustedes deben estar pendientes de la información que yo les transmito y deben estar sacándoles tiempo a cada una de las obligaciones que corresponde a su papel como estudiantes. Bueno, entonces procedo a compartir pantalla para ver el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, como les comenté, son los efectos sociales y económicos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en América Latina. Para ello, me voy a basar en un documento que sacó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, hace hace unos 7 días. O sea, es un documento muy reciente, es el segundo de una serie de informes que va a sacar este organismo adscrito a las Naciones Unidas. Entonces, es muy valioso porque nos da luces acerca para entender un poco lo que está sucediendo a nivel de desarrollo humano con la pandemia del COVID y también en temas de globalización. O sea, es supremamente pertinente para el curso.
Dos, también es muy importante porque la CEPAL es una de las grandes autoridades a nivel mundial, en este caso latinoamericano, para hablar de estos temas de impactos socioeconómicos. Y bueno, tres, creo que les podría también ayudar a entender lo que está pasando en su localidad, en el municipio en el que ustedes están viviendo. Bueno, con respecto de la pandemia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver, lo que hay que analizar es que esta pandemia genera una crisis de carácter sanitario, económico y social. Entonces, para los que solamente me escuchan, estamos en la diapositiva número 2. La pandemia por el COVID-19 genera una crisis sanitaria. Cuando hablamos de crisis sanitaria, es una crisis de salud, tanto en la salud de las personas como en el sistema de salud de las naciones. Una crisis económica y una crisis social. Vamos a verlo a lo largo de esta clase, en qué consiste en qué consiste esa crisis. La dimensión y la duración de los efectos de esta crisis aún son difíciles de cuantificar. Ya hay economistas que comienzan a predecir cuál va a ser la contracción de la economía del país, de América Latina y del mundo eh, por el coronavirus. Comienzan a cuantificar. Pero aún es, digamos, prematuro, aunque ya la CEPAL retoma esas cifras, aún es prematuro decir cuál va a ser, con cuánto va a costarle al mundo toda la pandemia, en cuanto a inversión, pero también en cuanto a afectación a la economía. Lo que sí se tiene claro es que será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas. Hubo una década, la década de los 90, del 90 al año 2000, se llamó la década perdida en América Latina, porque los países desaprovecharon las oportunidades para crecer económicamente y lo que hicieron fue decrecer. Se llama la década perdida por eso, porque no se aprovecharon esas oportunidades. Bueno, aún mayor que esa década perdida va a ser esta pandemia que nos lleva a nosotros unos 3 meses. En el caso de Colombia, pues unos 2 meses más o menos. Pero imagínense, ya se está advirtiendo que el decrecimiento, más bien la afectación económica y social en América Latina va a ser superior por esta pandemia, en la cual llevamos 2 meses, a toda la crisis generada en la década perdida, la década de los 90, e incluso en otros momentos en que América Latina también tuvo que sufrir recesiones económicas. Principalmente los efectos de esta pandemia van a ser negativos. Bueno, hay unos aspectos positivos. Quizás ustedes ven en redes que la naturaleza está recobrando el espacio perdido, ¿verdad? Que las aguas del Canal de Venecia están más limpias, que ya se puede divisar el Nevado del Ruiz desde Bogotá gracias a que el cielo está más limpio, ¿verdad? Bueno, aparte de esos beneficios que trae esta pandemia, ¿quién lo diría? La gran mayoría de los efectos son negativos y se van a sentir o se están sintiendo ya, principalmente en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Esto es especialmente grave en un continente como el latinoamericano porque las cifras de desempleo son muy altas. Dos, la pobreza es muy alta. Y tres, la desigualdad es muy alta. Entonces, se va a sumar a una situación subyacente. No significa que el coronavirus o el COVID-19 va a ser el culpable de que se pierdan puestos de empleo. Siempre se han venido perdiendo puestos de empleo. Que va a generar pobreza, ya existía pobreza. Que va a generar desigualdad, ya existía desigualdad. Es una de las regiones más desiguales del mundo. Lo que hace la pandemia es ahondar en esa crisis. Nosotros vemos también algunos memes por las redes sociales donde se evidencia la brecha o la distancia que existe entre la educación en las zonas urbanas donde se tiene acceso a Internet y las zonas rurales donde no se tiene acceso a Internet. Entonces, esa situación es evidente o se ahonda ahora con la crisis del coronavirus, básicamente porque ya existía, pero como no estábamos bajo la modalidad virtual, y ahora sí, entonces ahora se descubre la importancia de tener un acceso a Internet para garantizar el derecho a la educación. Entonces partamos del hecho de que ya existían unas desigualdades, ya existía pobreza y desempleo, había unas economías afectadas, pero la pandemia lo que hace es ahondar esas brechas o agravar el problema en pocas palabras.
La pandemia del COVID-19 impactó a América Latina y el Caribe en un momento de vulnerabilidad macroeconómica. Cuando hablamos de macroeconomía, nos estamos refiriendo a esa parte de la economía que estudia los grandes fenómenos económicos, sobre todo a nivel nacional e internacional. Entonces estamos hablando de pobreza, estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de políticas fiscales y estamos hablando de la balanza de pagos. Es decir, la balanza de pagos es el equilibrio que existe entre la cantidad de dinero que sale del país y la cantidad de dinero que entra al país. ¿Cómo sale el dinero del país? Cuando se hacen importaciones. Uno trae productos, pero le da dinero a otros países o a empresas de otros países. Bueno, ¿y cómo entra dinero? Cuando uno hace exportaciones, envía sus bienes o sus servicios, los presta y viene dinero de fuera, por ejemplo. A eso se refiere la balanza comercial, y la balanza de pagos tiene que ver también con la capacidad que tienen los países de endeudarse y de pagar la deuda que contraen. En términos muy sencillos, yo no soy economista, pero en términos muy sencillos podría entenderse la balanza de pagos de esa manera. Entonces, hablamos de macroeconomía cuando nos referimos a temas generales, a temas grandes, que el Producto Interno Bruto y, como ya lo he mencionado, el empleo, la desigualdad y las políticas de carácter económico o fiscal. Entonces, lo que dice la Comisión Económica para América Latina es que nos cogió, como dice el dicho popular, con los calzones abajo. O sea, no estamos preparados ni social ni económicamente para enfrentar la pandemia. Lo que están haciendo los países, entre ellos Colombia, es adoptar una serie de medidas de carácter político, de carácter económico y de carácter social para hacer frente a una crisis. Cabe aclarar aquí que el país no se paraliza. Por ejemplo, el país legislativo no se paraliza, hay una agenda legislativa, una agenda judicial. Se sigue juzgando a las personas, investigando a las personas, pero hay, digamos, como un estado muy excepcional, un sistema muy excepcional que le permite al presidente adoptar unas medidas rápidas para enfrentar, en este caso, la pandemia. Por eso nosotros vemos que se decretaron unos toques de queda, que estamos en nuestras casas confinados, y si salimos cuando no nos toca, podemos convertirnos en acreedores de una multa, por ejemplo. Entonces, eso no se veía en un estado normal de cosas, pero estamos en un estado excepcional, un estado de emergencia social y económica. Por eso se adoptan este tipo de medidas. Yo tengo derecho al trabajo, sí tienen derecho al trabajo, pero hay un bien de carácter superior en este caso, que es la salud, que se tiene que proteger, que se tiene que garantizar. Por lo tanto, cesan algunas actividades de carácter económico para poder dar mayores garantías a algo más importante, en este caso, que es la salud pública. Bueno, en el decenio posterior a la crisis financiera mundial, es decir, la crisis financiera mundial finalizó en el año 2009, según los economistas. Entonces en ese decenio, entre el 2010 y el 2019, la tasa de crecimiento del PIB de América Latina disminuyó. Es decir, venía creciendo y se esperaba que en conjunto los países de América Latina crecieran un 6%, pero bajó al 0,2%. Entonces nos cogió en un momento en el que no estábamos preparados económicamente. Casi nunca estamos preparados económicamente para nada, porque sabemos que históricamente estos son países que han sido débiles, países en desarrollo, pobres. Entonces eso es como un dato ya casi que sabido. Paso a la diapositiva número 3. Nos dice la CEPAL en su informe que América Latina es una región con poco espacio para aumentar su gasto fiscal por el mayor endeudamiento que tiene, el creciente pago de intereses por esa deuda que ha contraído y los limitados ingresos fiscales. Entonces, los países en términos generales no tienen margen de maniobra. Es como sus papás, hagan de cuenta sus papás. Se los coge una mala hora, no lo permita Dios. Un hijo salió enfermo, se enfermó. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde me agarro? Es decir, hay un tratamiento muy costoso, si yo me pongo a esperar a la EPS, mi hijo se muere. ¿Cuál es el margen de maniobra del papá? Bueno, puede vender algún bien que tenga, la casa, el carro, la finca, yo no sé si la tiene. Se puede endeudar, pedirle prestado al banco, a un particular, hipotecar la casa. Puede pedirle a sus acreedores que le paguen, ¿cierto? Estaríamos hablando de ingresos, páguenme lo que me deben.
Pero si Colombia o América Latina en general, más bien, fuera un padre de familia o una madre de familia a la cual se enferma su hijo, tendría un panorama muy, muy feo, muy desalentador. Primero, no tendría cosas que vender, no tendría cómo generar mayores ingresos. Dos, tendría una deuda muy grande, de hecho la tiene. Tercero, no tendría capacidad para pagar esa deuda. Y cuarto, no podría incrementar su gasto fiscal. Y ya vamos a ver en qué consiste cada una de estas palabras que se encuentran subrayadas en la diapositiva número 3. Frente a esta situación del endeudamiento, hay varias voces que se han elevado desde hace varios años con respecto al tema. Una de ellas que ha sido reiterativa ha sido la voz de los papas que han pedido la eliminación de las sanciones y la condonación de la deuda. En especial Francisco, que ha sido un papa muy social, le ha pedido en reiteradas ocasiones a los Estados Unidos que levante las sanciones y los embargos que le impuso a Cuba y que le ha impuesto a Venezuela, que le ha impuesto a Irán y a otra docena de países. Y que por otra parte los países condonen, es decir, perdonen la deuda que tienen los estados con ellos. Bueno, el Papa lo pide, pero es muy difícil que estos países accedan a esta petición. Paso a la diapositiva número 4. Cuando estábamos hablando de gasto fiscal en la diapositiva número 2, nos referimos a las cantidades que dejará de recaudar la administración pública, el gobierno en este caso, por la concesión de ventajas fiscales a ciertos contribuyentes o a determinados sectores económicos. Es decir, vía impuestos, el gobierno recoge una cantidad de dinero para financiar su gasto y su inversión, lo que se llama presupuesto general de la nación. Uno tiene un presupuesto, sabe cuánto se va a gastar en un año y dice, ¿de dónde me va a salir la plata? Pues la gran parte proviene de los impuestos que nosotros pagamos. ¿Qué tipos de impuestos pagamos nosotros? El IVA, el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo llamado ICO, las tasas, usted paga una tasa aeroportuaria, usted paga una multa, bueno, todo eso hace parte va a tener los ingresos de la nación. Que haya corrupción, que los desvíen para otras cosas, es otro asunto. Si usted mata una res, usted debe pagar un impuesto por degüellamiento. Si tiene un establecimiento, usted debe pagar un impuesto de renta. Si usted tiene un establecimiento, también tiene que pagar un impuesto que se llama avisos y tableros. En algunos proyectos se paga estampilla pro cultura, que corresponde al 2% del monto de ese proyecto. Como independientes, nosotros pagamos retención en la fuente. Cuando tenemos una orden de prestación de servicios, uno paga una retención en la fuente. ¿Qué ha sucedido en las noticias en los últimos días? Que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha anunciado la posibilidad o ha presentado una propuesta para gravar con un 15% los ingresos mensuales que devengan las personas, independientemente de si son ingresos por prestación de servicios o por contratos laborales, y que sobrepasen los 10 millones de pesos. Entonces les voy a hacer como una formulita muy rápida. Una orden de prestación de servicios le permite a usted obtener un ingreso por un servicio que usted está prestando. Por ejemplo, yo soy consultor o asesor empresarial. Le presto la asesoría a la empresa y a mí me pagan 10 millones de pesos por eso al mes. De allí yo tengo que pagar lo correspondiente a salud y pensión, es decir, el 28.5 de un ingreso básico. O sea, el ingreso básico serían 4 millones de pesos y de allí yo pagaría un 28.5%. Casi más de un millón de pesos solamente en salud, pensión y ARL. O sea, no me van a venir los 10 millones de pesos como tal. Me viene un descuento que se llama retención en la fuente, que puede llegar hasta el 11%, y me toca pagar salud y pensión. Entonces, si yo estoy ganando 10 millones de pesos, muy seguramente a mí me va a tocar pagar 1.100.000 pesos de retención en la fuente y 1 millón de pesos como mínimo en salud, pensión y ARL. O sea, no va a recibir los 10 millones de pesos, va a recibir más o menos 7.900.000 pesos. Esa plata de retención en la fuente es un ingreso que va a parar al gobierno y con eso financia el presupuesto general de la nación. Pues bien, ¿qué sucede con América Latina? Que va a dejar de recaudar
o los gastos fiscales, en este caso, son cantidades que deja de recaudar para beneficiar a ciertos grupos. Entonces vuelvo a la reforma tributaria, o la reforma que se está cocinando, y es que usted, además de pagar 2.100.000 en salud, pensión, ARL y retención de la fuente, debe pagar 15% adicional para poder financiar el presupuesto general de la nación, o sea, 1.500.000 pesos. De esos 7.900.000, a usted le va a quedar 7.400.000, 6.400.000. O sea, de 10 millones a 6.400.000 se nos fueron 3.600.000 pesos. Nos duele, ¿verdad? Ahí está el cuento de los impuestos, o sea, casi la mitad de la plata va para el otro lado. Sin contar que cuando usted salga de ese contrato, no le van a liquidar ni cesantías, ni intereses de cesantías, ni primas, ni vacaciones. Usted sale con lo que tiene. Yo les he explicado algo de esto en clases. Pues bien, los gastos fiscales son cantidades que dejará de recaudar la administración pública cuando exime a ciertos grupos poblacionales o le genera unos beneficios a ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, de esa retención en la fuente de 1.100.000, yo puedo decir que al menos el 30% vaya a parar a una cuenta de ahorros que yo destino al único propósito de adquirir vivienda nueva. Entonces, si tengo 6 meses de trabajo por prestación de servicios a 10 millones de pesos cada uno y me están quitando 1.100.000 por retención en la fuente, yo puedo decir que al menos 330.000 pesos no se los envíen a la nación directamente, sino que me los envíen una cuenta AFC o ahorro para el fomento de la construcción con el fin de yo adquirir una vivienda nueva. Yo tengo una cuenta de esas, ¿cierto? Hay una serie de requisitos para tenerla y una serie de ventajas. Entonces, esos 330.000 pesos que no van a parar al Estado porque me los dejan a mí para que yo compre mi vivienda nueva, esos 330.000 pesos se convierten en un gasto fiscal, porque es una cantidad que deja de recaudar la administración pública. Los gastos fiscales consisten en el no ingreso o el ingreso negativo para la administración. Por otra parte, para el contribuyente, es decir, para el que paga, el contribuyente es el que paga el impuesto, supondrán un beneficio. Entonces, yo tengo mi prestación de servicio y para mí no es ningún beneficio que me quiten 1.100.000 pesos por retención de la fuente. Lo que es un beneficio es que de eso, que sí me toca pagar, por lo menos el 30% lo recupere yo de manera directa y lo destine a, en este caso, ahorro para compra de vivienda o para pagar mi salud prepagada, o si tengo personas dependientes de mí, pues yo puedo decir que esos 330.000 pesos los voy a invertir en las personas que dependen económicamente de mí. Bueno, lo que el sector público pretende con estas medidas es la redistribución de los recursos entre los contribuyentes y los distintos sectores económicos. ¿Por qué coloqué yo aquí este gel antibacterial, las mascarillas? Porque, o los tapabocas más bien, porque el gobierno frente a esta emergencia decidió desgravar, es decir, decidió quitarle los impuestos a la importación de este tipo de material médico. ¿Para qué? Para fomentar el consumo de los mismos porque se está necesitando. Entonces, esta plata que el gobierno estaba interesado o estaba esperanzada en recaudar por la importación de este material, ya no va a poder contar con ella. Se exime como una medida para alentar el consumo de estos productos, pero esa plática que no va a recibir por el impuesto de estos productos se considera un gasto fiscal. Entonces, lo que nos decía el ACEPAL era que no se puede aumentar el gasto fiscal demasiado. No se pueden eximir de impuestos muchos productos y muchas transacciones, porque ¿de dónde van a financiar los presupuestos generales las naciones de América Latina? Pues bien, les está tocando hacer esto frente a la pandemia del COVID, pero ya había una serie de recomendaciones que decían que no lo hicieran, porque ¿de dónde iban a financiar los presupuestos generales? Entonces, es un problema al cual se ven ellos enfrentados. Paso a la diapositiva número 5. Los ingresos fiscales, ya vimos lo que son los gastos fiscales. Los ingresos fiscales son aquellos que recauda el Estado para financiar las actividades del sector público. Son de estos tipos: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Entonces, como les comenté, todos esos impuestos, sobre tasa a la gasolina, cuando se hace retención en la fuente, impuesto de renta, declaración de renta, no, impuesto de renta, usos y tableros, degüellamiento, estampilla procultura, toda esa cantidad de impuestos y de tasas que nosotros le pagamos al gobierno se consideran ingresos fiscales. Cuando hablamos de una reforma tributaria,
las reformas tributarias, estamos hablando de unos mecanismos que utiliza el gobierno para recaudar más plata porque no tiene. Entonces, yo recuerdo, y creo que se los comenté, a que un debate en medio de una campaña política o presidencial entre Antanas Mockus y Juan Manuel Santos. Entonces, Juan Manuel Santos dijo que él no iba a subir los impuestos y Antanas Mockus dijo que sí. Y Antanas Mockus le dijo al presidente, al que fue presidente Santos, el que era candidato en ese momento, que le escribiera en mármol, en piedra, que él no iba a subir los impuestos. ¿Por qué? Porque sabía que efectivamente un gobierno sí tiene que o subir los impuestos, o ampliar la base de los impuestos, o crear nuevos impuestos, si no quiere ver desfinanciado su presupuesto general, ¿verdad? El problema no es que se quiten, se nos cobren impuestos, el problema es qué se hace con esa plata. Bueno, y aquí vemos una imagen que nos representa un imán que está trayendo dinero, y este señor sería el Estado, ¿no? Lo que nos dice la CEPAL es que hay unos limitados ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque la economía no es tan próspera. Entonces, si no hay muchas empresas que estén pagando su impuesto de renta, por ejemplo, no se deja de ganar, se deja de ingresar dinero. Y por otra parte, hay mucha informalidad. Por lo menos en el caso de América Latina, el 50% de las empresas son informales. Entonces, ¿qué sucede? Esas empresas no están tributando al Estado, no ingresan recursos. Por lo tanto, se dice que los ingresos fiscales son limitados. Este es el panorama en el que nos encontró el COVID-19. Paso a la diapositiva número 6. Ahora vamos a hablar un poco de la afectación de la pandemia al comercio mundial. Vemos una imagen donde hay un barril que dice oil, petróleo, y está por el suelo, ¿verdad? El precio del petróleo está por el suelo, así nos lo indica también esta flechita, y básicamente eso tiene que ver con las noticias que nosotros hemos escuchado en estos días de que el precio del petróleo está por el suelo. Porque el petróleo es un producto que se rige por la ley de la oferta y la demanda. En estos momentos no se está demandando tanto petróleo como antes de la pandemia, es decir, no se está requiriendo tanto petróleo. ¿Por qué? Porque la industria que requería el petróleo está paralizada por culpa de la pandemia. Al no tener entonces una demanda del petróleo, nadie lo necesita en estos momentos, los precios bajan, ¿cierto? Tienen que ponerlo muy barato para estimular que la gente lo compre, pero como no lo necesitan aún, ni aún barato lo compran. Con otra consecuencia es que dónde van a almacenar el petróleo que ya estaba destinado a la venta, por ejemplo, a países como China, que tienen una economía en estos momentos estancada, o Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de petróleo. ¿Qué hacen con ese petróleo? Lo guardan allí, pero eso tiene una cantidad de gastos que genera el almacenamiento del petróleo. Por otra parte, tienen que parar la producción, porque si no están vendiendo el que tienen, pues tampoco tiene razón de ser que estén produciendo más. Entonces, lo que nos dice el informe es que el volumen del comercio mundial de bienes presentaba ya una tendencia negativa antes de la pandemia. La caída de la actividad económica mundial, en particular de los Estados Unidos y de China y Europa, tiene un impacto negativo en América Latina y el Caribe en dos aspectos, en el volumen y en el precio. Es decir, ya no están comprando tanto material, tantas materias primas de América Latina, y por lo tanto el precio se abarata. Bueno, algunos importantes sectores productivos de países de América Latina están insertos en esas cadenas globales de comercio, juegan un papel importante. Entonces, se está produciendo, bueno, hay sectores que no se han visto afectados, pero por ejemplo, un país productor de petróleo como Venezuela, el ejemplo es claro, no va a comenzar a producir ni exportar más porque no se necesita, ¿verdad? Eh, Países que exportaban ropa, Colombia, por ejemplo, no van a seguir exportando ropa porque no hay gente que la compre, porque lo importante ahora no es comprar ropa. Ahora lo importante es comprar alimentos, por ejemplo, o ahorrar. O porque alrededor de 21 millones de personas en los Estados Unidos, que es un mercado bastante importante para Colombia, en el área textil, 21 millones de personas perdieron sus empleos. Y 21 millones de personas están representando alrededor de 120 millones de estadounidenses. O sea, estamos hablando del 30% de la población del país que está sufriendo el desempleo. O sea, no solamente los que no pueden trabajar, sino sus familias. Y si usted no está trabajando, pues lo que menos piensa es en consumir. Entonces se afecta
la exportación de materias primas provenientes de América Latina y del Caribe. Los mayores impactos se darían en países de América del Sur que se especializan en la exportación de bienes primarios y por lo tanto son más vulnerables a la disminución de sus precios. O no se los compran o se los compran a muy bajo precio. Como les comentaba, hay ciertos sectores como el alimenticio que no se ve impactado en estos momentos porque la demanda de alimentos con o sin COVID es la misma. Nosotros vamos a seguir requiriendo la misma cantidad de alimentos. Por lo tanto, mientras haya quien compre, pues habrá quien venda. Paso a la diapositiva número 7. Otro aspecto importante en el que se evidencia ese impacto económico fruto de la pandemia son los flujos de remesas. ¿Qué son las remesas? Los dineros que envían los trabajadores de un país a otro. Eso es como tan común cuando hubo ese boom de colombianos y colombianas que se fueron para España. Y bueno, acá vivían mal. Vamos a poner un ejemplo como muy castizo. Vivían mal en una casita maluca. Se fueron para España, comenzaron a ganar dinero. La gente decía, está cuidando viejitos, está lavando platos en un bar, lo que sea. Estaban ganando mucho más dinero que acá. Y al cabo de algunos años, esa casita maluca se convirtió en una casa muy grande. Y la hicieron de 2 pisos y comenzaron a alquilar. Entonces, ese ejemplo sirve para explicar las remesas. Esos dineros que enviaban nuestros compatriotas a sus familiares que estaban acá en Colombia desde otro país, Estados Unidos, España, yo qué sé, se llaman remesas. Estos flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe se podrían contraer entre un 10% y un 15% este año. Claro, porque la gente no está trabajando, por ejemplo. Y podrían pasar entre 4 y 8 años para que retomen el monto alcanzado en el 2019. O sea, como 2 meses de afectación directa tienen una repercusión de varios años. En varios países de la región, la contribución de este flujo a la actividad económica es muy significativa. Por ejemplo, eso sobre todo en los países del Caribe y de América Central. En Haití, las remesas representaron más del 30% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, de la riqueza que obtiene un país en un periodo determinado de tiempo, que en este caso es un año. ¿Qué significa que en un país como Haití, más del 30% del PIB esté representado en las remesas? Eso quiere decir que hay muchos haitianos que están viviendo en el exterior y que mandan platica para su país. Sabemos que Haití es uno de los países más pobres del mundo. Entonces la gente se va huyéndole al hambre, huyéndole a la pobreza, y esa plática que envían representa tanto para ese país. El Salvador y Honduras aportaron en torno al 20%. Significa que hay muchos hondureños y muchos salvadoreños fuera de Honduras y de Nicaragua y de El Salvador trabajando y enviando plata para sus casas. En Jamaica, Guatemala y Nicaragua, el peso, es decir, digamos, la importancia de las remesas en el PIB fue superior al 10%. Imagínense, entonces, ahora si están en los países donde trabajaban sin poder trabajar o ganando menos, se van a ver afectados no solamente ellos, sino sus familiares que vivían de la plática que le enviaban del extranjero. Y si se endurecen esas medidas migratorias como lo está pretendiendo Trump, la posibilidad de que otras personas lleguen a trabajar a los Estados Unidos, donde hay esa cantidad de desempleo, esas posibilidades van a ser mucho menores. Entre un 80% y un 90% de las remesas se usan para cubrir necesidades básicas de los hogares receptores: alimentación, salud y vivienda. Por lo tanto, la afectación va a ser directamente sobre el consumo y la incidencia de la pobreza. ¿Qué significa? Que estas personas que sobrevivían de esas remesas al no tenerlas van a tener serios problemas para alimentarse. En un país como El Salvador o Honduras, que son muy pobres, donde la gente no tiene que comer y dependen de la plata del exterior y no se las mandan, ¿qué van a comer? ¿De dónde van a obtener sus recursos? Y dos, cuando se habla de que están destinadas a cubrir necesidades básicas, significa que no están destinadas al ahorro o a la inversión. O sea, esa plata se la gastaban conforme les llegaba el milloncito de pesos que le mandaba la prima Sandra de allá de Zaragoza. Conforme llegaba ese milloncito de pesos, así se lo gastaban. En el arroz, en el ñame, en la yuca, no sé qué comerán allá. Lo que quiero decir es que no destinaban nada al ahorro porque era, o sea, o ahorraban o sobrevivían. Entonces no tienen unos ahorros, no tienen una cuenta en el banco, no tienen una plata debajo del colchón, no tienen unas casas alquiladas para que les den un arriendo, porque no les alcanzaba para eso.
Bueno, el panorama es desalentador en ese sentido. Paso a la diapositiva número 8. Aquí nos dice que uno de los sectores, bueno, aquí está esta gráfica sobre los flujos de remesas familiares como porcentaje del PIB. Entonces, coincidiendo con la información que les acabo de dar, en primer lugar, miren aquí, el país que más depende, más de un 30%, un 33% casi. Es decir, el porcentaje del PIB que corresponde a las remesas, ese porcentaje es más alto en Haití, un 33%. Entre menos depende de las remesas, se supone que el país depende de otros factores, ¿no? Del turismo, de la industria, de la manufactura, del consumo interno, yo qué sé. Bueno, o de las empresas propias, de la exportación. Entonces, miren, todos estos países son principalmente de América Central y del Caribe. Haití, El Salvador, Honduras, Jamaica, Guatemala, Nicaragua, Dominica, Guyana, pues estas de América del Sur. República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Belice, Granada, Bolivia, es el único de Sudamérica, bueno, Guyana y Bolivia. Luego viene ya México, Ecuador, Saint Kitts y Nevis, es una isla caribeña, Santa Lucía, Barbados. Colombia depende muy poquito, digamos que el porcentaje del PIB en cuanto a remesas es de un 2.5%. En comparación con otros es nada. Bueno, otro de los sectores más importantes o que ha sufrido o que va a sufrir y está sufriendo un impacto negativo mayor es el sector del turismo. La recuperación del turismo va a depender de la apertura de las fronteras a nivel mundial, lo cual no creo que se dé, ¿cierto? ¿Quién va a abrir sus fronteras para que vengan a Colombia? Que ni la gente va a querer que vengan turistas italianos, nadie va a querer los italianos. Y menos nosotros vamos a coger para otro país de Sudamérica o de América Central. ¿A qué? A nada. Y menos no podemos porque estamos en cuarentena. Y cuando hablamos del turismo o de la industria del turismo, no nos referimos solamente a la empresa, al hotel, al restaurante, ¿verdad? Sino al señor que alquila las donuts, ¿sí? Los flotadores en Coveñas, a las que nos vende el pescado, vende Bonai. O sea, toda esa cantidad de personas que viven del turismo. Bueno, los grandes empresarios, los empresarios medianos y pequeños organizados, pero también el comercio informal. ¿De qué está viviendo el vende chipi chipi de San Antero en estos momentos? Si no hay gente que vaya, no fueron en Semana Santa, no van a ir en junio, no van los fines de semana, no fueron puente festivo pasado, ni van a ir al otro. ¿De qué está viviendo? Bueno, ahí hay una afectación directa sobre el turismo. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo. En 2020 se registraría una reducción entre el 20 y el 30% en el número de llegadas de turistas en el mundo. Bueno, esto de acuerdo con los informes que tienen ellos hasta el 17 de abril. El informe es del 20 de abril, pero tienen información hasta el 17 de abril. Ya había una reducción entre el 20 y el 30, ¿verdad? Es más o menos una predicción que se hace, pero de continuar con las medidas, esa reducción va a ser mucho más drástica, va a ser mucho mayor. Paso a la diapositiva número 9. La CEPAL, el recuerdo, Comisión Económica para América Latina, proyecta que la economía de América Latina y el Caribe sufrirá una contracción, o sea, se va a estancar casi un 5% en el 2020, lo que generará casi 30 millones más de pobres. O sea, uno de pronto no entiende qué implicaciones tiene un 5.3% de contracción, ¿cómo lo ve? Bueno, un efecto es que va a haber 30 millones más de pobres en toda América Latina. ¿Cuánto les tocará a Colombia? Bueno, eso no podemos decir que eso se divide por el número de habitantes de cada país o a cada país le corresponde, no. Básicamente depende de una serie de factores, ¿verdad? En este caso, ¿por qué se empobrece la gente? Porque no tiene ingresos. ¿Por qué no tiene ingresos? Porque no tiene ahorro, porque no tiene inversión, porque no está educada, porque hubo una pandemia, ¿verdad? Porque los ciclos productivos se alteraron. Entonces, la pobreza o el hecho de que haya más pobres va a depender básicamente de la actividad empresarial y sabemos que está bastante estancada en Colombia en estos momentos. El número de desempleados de la región llegaría entonces a 37.7 millones de personas, lo que implicaría un aumento cercano a 11 millones de personas con respecto al nivel de 2019. Bueno, la elevada participación de las pequeñas y medianas empresas en la creación del empleo aumenta los impactos negativos, pues este sector ha sido duramente afectado por la crisis. ¿Cuál es el porcentaje del empleo formal que generan las pequeñas y medianas empresas? El 50%.
Entonces por allí salió una lista de negocios en Montería que se declaraban en bancarrota. Piense nada más en el almacén donde usted compraba ropa y que no vende online. Piense usted en el restaurante a donde usted iba y que de pronto tiene servicio a domicilio, pero usted ya no va tanta gente a comprar allá. Uno prefiere comprar en la tienda para ahorrarlo. Piense en todos esos negocios, en una zapatería, en un almacén de telas, en una sala de belleza, una barbería, bueno, donde venden bolsos, en fin, las empresas que venden celulares. De pronto esas, para estar más comunicados, siguen como vigentes, pero hay una cantidad de empleos que se han declarado en bancarrota en Montería ante la imposibilidad de seguir funcionando. La gente no les compra, no tienen cómo sostener la nómina, tienen que seguir pagando unos arriendos bastante altos. Bueno, esa es una afectación muy grande. Y no estamos hablando de gente pobre, estamos hablando de gente que tenía unos ingresos, que tenía un patrimonio, que tenía un capital, que movía el dinero y que generaba empleo. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, aquí sí, la alta tasa de informalidad laboral de la región hace a los trabajadores muy vulnerables a los efectos de la pandemia y a las medidas para enfrentarla. Y aquí vemos un típico vendedor ambulante, no más parece como de Centroamérica, pero puede aplicar aquí también a Montería, ¿verdad? O a Córdoba, a la costa. O sea, tiene cara de gente de por acá. Estas personas que viven del rebusque, cuando se dice que son informales, por ejemplo, que no tributan, no tienen un negocio, un local, o si lo tienen no pagan impuestos, por ejemplo. Bueno, hay mucha gente que vive de la informalidad y del rebusque. Estas personas ya no van a poder vender lo que vendían, no pueden estar en la calle. Venden hechitos y cosas por el estilo, eso no son alimentos esenciales, entonces no les permiten abrir su chacita, ¿verdad? Por ejemplo. A esta gente la golpea de manera directa también. En Colombia, la economía informal. El tamaño de la economía informal colombiana, tanto laboral como empresarial, estamos hablando entonces de empresas que producen dinero, pero que no están legalmente constituidas, no generan impuestos, no pagan impuestos, por ejemplo, tanto como el trabajador independiente. A eso se refiere la economía informal cuando se habla de lo laboral y lo empresarial, equivale a cerca del 33% del PIB. O sea, el 33% de lo que se produce, de la riqueza que produce el país en un año, depende de la economía informal, imagínense. Más o menos la dependencia que tiene Haití de las remesas. Entonces, si no hay economía informal y representa el 33% del PIB, y no hay remesas en Haití y representa el 33% del PIB, podemos decir que en dos renglones distintos, Colombia y Haití van a tener el mismo tipo de afectación de su economía. En dos renglones distintos, imagínense. Es decir, representa unos 310 billones de pesos anuales. De continuar el sector de la economía informal como va, entonces se van a dejar de generar 310 billones de pesos en un año. Una cifra que casi alcanza el total de los recursos con los que cuenta la nación para el presupuesto de este año. Bueno, está refiriéndose al año 2019, porque estaba en 258 billones, el de este año está en 271, más un incremento que le hizo el presidente de 15 billones. Pasaríamos a 288 billones de pesos. En total, el DANE estimó que la informalidad en las 23 ciudades y áreas metropolitanas llegó al 48% el año pasado, 2018. Lo que significa que el número de trabajadores informales fue de 5.7 billones de personas. Sin embargo, a nivel nacional, la cifra de personas que trabajan en la economía del rebusque sobrepasa los 10 millones, siendo Cúcuta, Sincelejo y Santa Marta las ciudades con el mayor número de informales. Pocas palabras, se hizo una medición en 23 ciudades y áreas metropolitanas y se dice que es del 48.2% y que a nivel nacional hay 10 millones de personas que laboran en la economía informal. O sea, son 10 millones de personas que no van a poder seguir trabajando en términos generales debido a la pandemia. O sea, 10 millones de personas. Estamos hablando de un país que tiene 50 millones de habitantes. Estos 10 millones de personas, algunas serán parejas que viven en el mismo hogar o personas que viven y conforman el mismo hogar. En todo caso, es un impacto de mínimo el 20% de la población, mínimo, contando con que cada uno pues
esté agrupado con otras personas, que en el núcleo familiar varias personas se dediquen a la economía informal. Pero sabemos que hay hogares donde hay una sola persona laborando y básicamente esa persona es la que lleva el sustento del hogar y trabaja en la economía informal. Paso a la diapositiva número 11. Por otra parte, hay unos efectos estructurales. ¿Qué significa estructurales? O sea, que cambian ya la estructura en la economía de un país, en la manera en que se producen los bienes y los servicios. Hay coyunturales que van a pasar. Una coyuntura es algo momentáneo. Entonces, mientras dura el COVID, la pandemia, y hay unos esperan unos añitos más, se habla de una coyuntura, pero en este caso, cuando se habla de estructura, se dice que son efectos a largo plazo. El primer efecto es que ha quedado en evidencia la vulnerabilidad de las redes internacionales de producción. Esta vulnerabilidad se da ante fenómenos imprevistos de gran magnitud. ¿Quién iba a prever que se iba a presentar una pandemia de estas magnitudes? Nadie. Ni usted ni yo nos imaginábamos que íbamos a pasar Semana Santa en nuestra casa. Semana Santa en nuestra casa. Todos teníamos ya planes para Semana Santa. Al menos yo. Incluso planes a largo plazo. Pero todo eso se tiene que postergar. Yo pensaba irme para Italia. Yo estaba pensando en que en 2 años, si Dios permitía, yo me iba para Italia a vivir. O a pasar un año sabático. Pero ya eso no se puede, ¿verdad? Entonces, si nosotros como personas no teníamos planeado esto, imagínense ahora las empresas que todo lo planean tampoco. Tampoco se iban a imaginar que todas sus cadenas de producción, de abastecimiento, de comercialización se iban a ver afectadas por un virus. Entonces, esto se trata de un fenómeno imprevisto de gran magnitud. Hasta el año pasado, Trump y Xi Jinping, el presidente de China, estaban peleando por la entrada de Huawei, bueno, en fin, como por el monopolio del mercado de los celulares, en fin. Pero es algo que se subsanaba. Ya en enero comenzaron unas negociaciones y bueno, permitieron, ya como que bajaron la guardia, pero se nos vino el coronavirus. ¿Y qué negociación puede darse con un virus? Ninguna. Se da una cooperación entre países, pero uno no puede decirle al virus, mire, hey, espérame, no me afectes a mí o afectame de tal manera. Eso no se puede. Esto entonces nos lleva a pensar que las empresas y el comercio internacional debe tener mayor resiliencia, mayor capacidad de resistencia frente a este tipo de situaciones. Desde la óptica de las empresas multinacionales que lideran esas redes internacionales de producción, esto implica diversificar la red de proveedores en términos de países y empresas y privilegiar ubicaciones más cercanas a los mercados finales de consumo, lo que se llama como nearshoring. ¿Se acuerdan de Rana Plaza, del caso de Bangladesh? Pues a eso nos referimos. Cuando se habla de privilegiar ubicaciones más cercanas a los mercados finales de consumo, es que ya las empresas no tendrían que tener sus maquilas o las empresas donde ensamblan o producen sus productos demasiado lejos de los lugares de consumo. Por ejemplo, si en estos momentos yo necesitara abastecer de zapatos a mi país y tengo la fábrica aquí en Colombia, pues la próxima semana se van a abrir las manufacturas, el sector manufacturero. Entonces yo podría poner a la gente a producir zapatos y bueno, venderlos. Pero si tengo mi fábrica en Bangladesh, tendría que pensar cuáles son las medidas que se están tomando allá, acogerme a la, digamos, a las restricciones o a las medidas que el gobierno bangladesí o bengalí ha tomado, y en todo caso esperar a que la Organización Mundial del Comercio y los países me permitan traer los zapatos de allá para acá. Si lo tengo aquí, no hay ningún problema. Entonces, eso se refiere con nearshoring, la capacidad de proveer bienes y servicios cuando mi cadena de abastecimiento está cerca de quien consume. Un ejemplo muy sencillo somos nosotros aquí en Córdoba. Gracias a Dios, aquí no hay desabastecimiento de alimentos, ni lo va a haber. No lo hubo ni con el paro agrario hace varios años, porque aquí hay mucha yuca, mucho ñame, mucha berenjena. ¿Por qué? Porque se produce aquí en municipios, en corregimientos, en veredas que están a 1 hora de nosotros. Entonces, no podemos decir, hay desabastecimiento de berenjena en Montería, la gente se está muriendo porque tiene plata pero no tiene alimentos. Eso nunca va a pasar.
porque aquí nos abastecemos, tenemos nuestro abastecimiento cerca de nosotros que somos los consumidores, pero si esa berenjena la importáramos de Estados Unidos, imagínense quién va a querer productos que están proveniendo de un país, y máxime los alimentarios de un país que tiene tantos problemas en estos momentos por la pandemia. Muy seguramente utilizaríamos productos distintos. En segundo lugar, el otro efecto es que la crisis ha obligado a las empresas a adecuar su funcionamiento interno a las medidas de distanciamiento social. Entonces aquí vemos una imagen de una mujer que está realizando una labor de teletrabajo, ahora le llaman home office. Bueno, lo mismo que estoy haciendo yo ahora, yo estoy en mi casa y estoy trabajando desde mi casa, entonces la UPB se vio obligada a adecuar su funcionamiento interno a unas medidas de distanciamiento social. Yo no estoy con ustedes no están conmigo, no nos podemos contagiar. Este es el ejemplo más fehaciente. A medida que la robótica, la automatización y el uso masivo de plataformas de teletrabajo se vuelven más eficientes, más baratas y fáciles de implementar, es probable que la automatización de algunos sectores y procesos productivos se acelere con impacto sobre el empleo. Entonces ya vemos que la automatización es una realidad, pero se va a acelerar. ¿Por qué? Porque los robots, las máquinas no se enferman, no les da coronavirus, por ejemplo. Entonces ellos van a seguir trabajando, no tienen que ponerse tapabocas, no le tienen que hacer pruebas, no los tienen que entubar si se llegan a enfermar, por ejemplo. Entonces ellos van a continuar con su cadena de producción, tendrán de pronto un operario que maneje todo eso, incluso en remoto desde la lejanía, en fin. Pero sabemos que entre más máquinas y más robots haya realizando labores que antes realizaban los seres humanos, menos empleo va a haber, ¿cierto? Hay un desplazamiento de la mano de obra con un impacto negativo sobre la reducción de la pobreza, o sea, va a haber más pobres porque hay menos ingresos. Algunos saldrán ganando, ¿no? Todos aquellos que están estudiando ciencia de datos, computación, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, Big Data, Huge Data, toda esa cantidad de cosas, de áreas de conocimiento que se corresponden con la cuarta revolución industrial, pues muy seguramente tendrán trabajo en una época post-COVID. Bueno, y siguiendo con aquellas características que configuran un panorama desalentador a nivel económico en América Latina, pues estamos hablando del endeudamiento y el creciente pago de intereses. Aquí entonces me ubico en la diapositiva número 12, ¿cierto? Estoy explicando las expresiones o palabras que estaban resaltadas en amarillo al inicio de esta presentación y pues que configuraban el panorama social y económico de América Latina y específicamente de Colombia. Entonces, cuando hablamos del endeudamiento, yo tomé esta gráfica del Banco Mundial para decir o para mostrarles cómo ha ido creciendo la deuda en los últimos 10 años. O sea, estamos hablando de esta fuente del 2019, estamos hablando entre el 2009 y el 2019. La deuda de Colombia fue la tercera que más subió. La que más subió fue la de República Dominicana, 219%. ¿Sí? Si República Dominicana debía 100 pesos, en estos momentos debe los 100 pesos iniciales y 219 más. Entonces es un aumento muy alto porque se supone que uno la deuda la va minimizando. O sea, una deuda no debe crecer, debe decrecer, pero si usted está creciendo, se está creciendo su deuda, significa que en algún momento va a ser impagable, va a ser insostenible su país, porque no va a poder pagar la deuda. Entonces la de Colombia subió mucho, 188%. ¿Qué pasó entre el año 2009 y 2019? Bueno, tuvimos un gran momento con el gobierno, ya finalizaba Álvaro Uribe en 2009, un poquito de 2010, y luego nos cogieron unos 8 años de Santos, que utilizó bastantes recursos para la implementación de los acuerdos de paz, por ejemplo. Pero también se incrementaron los gastos en defensa y esa plata muchas veces, esos programas de erradicación de cultivos ilícitos, de la defensa del país, de la ayuda o de los subsidios provienen de préstamos que le hacen a Colombia el Banco Mundial, básicamente, y países como Estados Unidos. Bueno, la que menos ha crecido es la deuda de Brasil, pero aún así creció un 112%. ¿Y cuál ha sido el histórico de la deuda en Colombia? Siguiéndome por esta gráfica del Banco de la República, la deuda en Colombia está en alrededor de 127 millones, 132, a ver,
corresponde el pico en el año 2000. No, aquí nos está dando como 142.000 millones de dólares. Esa sería la deuda de Colombia a junio del año pasado. Alrededor de 140, ahorita vemos el dato, 142.000 millones de dólares. Eso representa el 42% del Producto Interno Bruto. O sea, de toda la riqueza que producimos nosotros en un país o que produjimos el año pasado, en 2019, el 42.5% lo hubiéramos tenido que destinar a el pago de la deuda si lo hubiéramos querido saldar. Eso es imposible. Usted no va, entonces, ¿con qué come uno? ¿De qué vive, verdad? Un país, ¿cómo se invierte? Entonces, una deuda externa que esté en el orden del 42% del PIB de un país es muy, muy alta, casi que impagable. Paso a la diapositiva número 13. Entonces, el aumento del pago de intereses a la deuda redujo los recursos disponibles para el desarrollo, como se evidencia en la evolución del gasto en salud y de la inversión pública. Entonces, aquí lo vamos a ver en esta gráfica de la BBC. Ya la vemos. Claro, si usted no tiene plata, o sea, usted se gana 1 millón de pesos y tiene que pagar un porcentaje, 200.000 pesos solamente en deudas, le quedan 800.000 pesos para el resto de gastos. Esos 200.000 pesos, si usted no los debiera, pues lo invirtiera en un sector tan importante como la salud o la educación. Pero como los debe y apenas está pagando las deudas, los intereses y un poquito del capital, entonces no le queda un margen de maniobra. Así se explicaría esa frase de que los recursos disponibles para el desarrollo se reducen porque se destinan al pago de los intereses de la deuda. Pero esto es un panorama a nivel latinoamericano, no es una situación propia de Colombia. En 2010, entre 2010 y 2018, el pago de intereses aumentó del 1.7% al 2.5% del PIB, mientras que el gasto en salud se redujo. Entonces, estamos cada vez gastando más en el pago de la deuda y cada vez menos, estamos invirtiendo cada vez menos en salud. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas estima que de las aproximadamente 5.300 camas de unidad de cuidados intensivos existentes en el país, solo unas 750 disponen del aislamiento necesario para atender a pacientes de COVID-19 sin poner en riesgo a otros enfermos. Entonces, yo coloqué una relación aquí establecida con esta figura de la flecha para decir que, miren, no estamos muy bien. O sea, hay solamente 5.350 camas de UCI y hay 750 que disponen de un aislamiento óptimo o por lo menos bueno para que otros pacientes no se contaminen. Entonces, ya este número de 750 nos está diciendo que estamos muy mal. Nosotros tenemos a la fecha de hoy, 23 de abril, más de 4.000 infectados. Afortunadamente, muchos de ellos están en un aislamiento en sus casas. Esperemos que no crezca el número de contagios y el número de personas que se agravan y requieren una hospitalización. Pero si se llegase a dar ese escenario, nosotros no dispondríamos de suficientes unidades de cuidados intensivos adaptadas para enfrentar una pandemia como la que tenemos en estos momentos. La agencia EFE, que es una agencia de noticias, destacó que en 12 de los 27 departamentos de Colombia hay carencia completa de UCIs. O sea, imagínense un Amazonas, un Baupé, un Guainía, donde no hay UCIs. Y Chocó, que está muy mal. ¿Cómo trasladarán a esos pacientes, Dios no lo permita, a las ciudades donde hay cuidados intensivos? Se mueren en el camino y se contagian las otras personas. Bueno, aquí se está hablando del gasto en salud por países de América Latina en relación con el PIB, en relación con el gasto privado y en relación con el ingreso per cápita, o por persona más bien. El gasto que invierte los países por persona y el gasto en salud. Entonces, por persona en salud. Cuba era de esperarse, porque eso, todos sabemos que el sistema de salud cubano es uno de los mejores del mundo, si acaso no es el mejor. Invierte al año $2.486 por cada uno de sus habitantes en salud. Chile, una economía fuerte, 2.229, y vemos que en el sexto lugar está una economía grande como Brasil, con 1.472, y Colombia en el octavo lugar. O sea, estamos mejor que México, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú, pero estamos peor que Costa Rica,
que Brasil, que Panamá, vea, una sorpresa, Argentina, Uruguay, Chile y Cuba. O sea, no es sorpresa Cuba ni es sorpresa Brasil, bueno, en este caso por ser una economía pujante. Pero es una sorpresa Argentina porque es un país que no ha podido salir de una crisis económica en muchos años. Uruguay, bueno, un país que Pepe Mujica lo dejó muy bien. Para mí fue una sorpresa Panamá y quizás un poco Costa Rica, aunque habíamos hablado que el índice de desarrollo humano de Costa Rica y ese índice incluye la variable de esperanza de vida y por lo tanto de salud, era un índice de desarrollo humano bastante alto en comparación con el de Colombia. Colombia invierte por sus ciudadanos por año $1.039 en salud, salud pública. Estamos hablando de la plata que el gobierno invierte. ¿Cómo sacan esto? Bueno, dividen el número o la cantidad de plata que hay en el presupuesto general de la nación destinado al sector salud y lo dividen por el número de habitantes. La fuente la pueden consultar, por lo menos de esta gráfica, en este enlace que dejo ahí. Y paso a la diapositiva número 14. Entonces, aquí vemos. Este es el presupuesto general para 2020. Creo que en una de las clases anteriores pues, vimos un poco de ese presupuesto general. Pero quise retomar esto para hablar un poco de, nuevamente, del gasto, no referido a educación como en aquel momento, sino a la salud. Entonces tenemos unos gastos inflexibles. Estos gastos no dependen del Estado, digamos, no lo pueden cambiar. Por eso se dice que son inflexibles. Las cifras están dadas en miles de millones de pesos. Entonces, solamente en intereses de la deuda, para 2020 están destinados 30, miles de millones serían 30.000 millones de pesos. Disculpen. 30 billones de pesos, ¿cierto? Solo en intereses. No estamos hablando de capital, estamos hablando de 30 billones de pesos. Y el presupuesto general de la nación es de 271, por lo menos el que estuvo pactado desde el año pasado. Y el gasto semiflexible, que es la amortización de la deuda, Colombia puede decidir pagar un poco más, pagar un poco menos, es de 28%, de 28 billones de pesos. 30 más 28 nos da 58. Esto nos daría 59.2 billones de pesos que se corresponden al 19% del presupuesto general de la nación. PGN, presupuesto general de la nación. Entonces yo lo redondeé a 19% del presupuesto general de la nación de 2020 se destina a la deuda, tanto a los intereses como a la amortización, ¿verdad? El sector salud, pues, tiene menos de ese presupuesto. O sea, gastamos más en deuda que en salud o que en educación. El 30% de los recursos que entrarán para financiar el presupuesto general de la nación será por concepto de ingresos de capital, es decir, créditos, privatizaciones, porque el otro restante es por los impuestos, como les había comentado. Entonces, aquí cuando hablamos de privatizaciones, que se privatizó tal empresa, porque que se están vendiendo las empresas colombianas, se hacen básicamente para poder financiar año a año el presupuesto general de la nación. Bueno, entonces les quedé debiendo el dato de la deuda externa, pero la situábamos en 142.000 millones de pesos, de dólares, más o menos. Bueno, aquí lo que les comentaba, el gobierno nacional en estos días adicionó 15 billones del presupuesto nacional por crisis del COVID-19. Generalmente, esto se hace vía Congreso, pero como hay un estado de emergencia, el presidente lo hizo a través de un decreto que está, creo que es el 444 y que está siendo cuestionado porque la gente comienza a decir que esa plata se la están dando a los bancos. Bueno, nosotros no vamos a entrar en estos momentos a discutir eso. Simplemente les quiero decir que estos recursos, según el gobierno nacional, pues están destinados a mitigar esta situación de emergencia ocasionada por el COVID, especialmente para fortalecer el sistema de salud, para que brinde las garantías necesarias para la prestación del servicio de salud. Pero llegan quejas, ¿no? Que el personal sanitario no tiene mascarillas, entonces que las están importando de China, que el ejército las compró a 48.000 pesos cuando las pudo haber comprado de 18.000, que las ayudas que el gobierno está entregando, pues los mercados se han inflado, entonces el gobierno nacional hace esa adición, pero la corrupción, y ahí no vamos a decir que es culpa del presidente, pues eso a mí no me consta. La corrupción en las regiones está haciendo de las suyas, porque esa plata, en vez de ir a parar a unos programas y a la gente específicamente,
lo que está haciendo es que se está quedando en manos de los intermediarios. Pero también esos 15 billones de pesos entran a mitigar un poco el impacto que están llevando las empresas. Entonces, algunas empresas, el gobierno les está dando unos créditos a través de los bancos, los exime de algunos impuestos, bueno, en fin, como una serie de medidas económicas para potencializar la economía del país. ¿Y de dónde sale esta plata? ¿De dónde se adiciona? Si teníamos problemas con el recaudo de los impuestos y teníamos que vender cosas, etcétera, etcétera, pues se están tomando a modo de préstamo de un fondo de pensiones de las entidades territoriales, es decir, alcaldías y gobernaciones. Esto generó un campanazo de alerta entre alcaldes y gobernadores porque están diciendo que es la plata de las pensiones de sus trabajadores y que se las están cogiendo para un problema, atender un asunto nacional. Lo que dijo el presidente es que se tomaron a modo de préstamo. O sea, una vez se recupere la economía, el gobierno les devolverá esos recursos. Bueno, esperemos que sea así porque ahí están las pensiones de muchas personas, ¿no? Trabajaron con alcaldías y gobernaciones. Y paso a la diapositiva número 16, que es la última. Frente a todo este panorama, bueno, que tenemos problemas con la deuda, que el Papa llamó a la condonación de la deuda, que estamos mal económicamente desde antes del coronavirus, que hay un impacto sobre el turismo, sobre las remesas, sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre la economía informal, etc. También se nos presentan muchas situaciones, pero quise traer dos. Primero, que varios hospitales del país están en quiebra. ¿Por qué? Porque las EPS, que son las empresas promotoras de salud, no les han pagado varias cosas, o sea, les adeudan alrededor de 5.4 billones de pesos, no les han pagado tratamientos ni salarios a los médicos o todo el personal de salud. Por eso ustedes ven tantas noticias por estos días donde hay gente que ha renunciado, donde hay gente que está protestando porque los exponen a tratar pacientes con COVID-19 y estas personas no tienen los elementos necesarios o mínimos para su protección frente a este virus. Por otra parte, les adeudan varios meses de trabajo y realizan su labor en condiciones nefastas. A eso se refiere las noticias y bueno, tienen una situación de fondo y es que están desfinanciados los hospitales gracias a que las empresas promotoras de salud que están recaudando los recursos nuestros como trabajadores y los recursos del gobierno están endeudados con los hospitales. Y de fondo está también la corrupción en el sistema de salud. Y también han oído hablar de algunos programas de alivio para las personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros estuvimos hablando de las transferencias condicionadas en efectivo, básicamente el programa Familias en Acción. Ustedes hicieron un trabajo sobre eso. Aquí vemos el loguito de Familias en Acción. Hay otro programa de transferencias económicas condicionadas en efectivo que son Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, que se conoce como Adulto Mayor. Y también hay otro, que este sí lo creó Iván Duque, devolución del IVA. Lo que se hizo en estos días es que la devolución del IVA se hizo de manera rápida y se hizo de manera anticipada, ¿verdad? Él había prometido que unos días de devolución del IVA se iban a devolver en tales fechas, pero debido a la pandemia se adelantó eso. Pues bien, existen al menos 3 millones de hogares en Colombia que no son beneficiarios de ninguno de estos programas. Ni les devolvieron el IVA, ni tienen a nadie en adulto mayor, ni jóvenes en acción, ni familias en acción. Entonces, este programa de ingreso solidario está dirigido a al menos 3 millones de personas, de hogares, disculpen, de hogares, que no estén en ninguno, no hagan parte de ninguno de estos programas, no hayan recibido ningún auxilio por parte del gobierno en estos programas. Y este programa se llama Ingreso Solidario. ¿Qué les dieron? Les dieron 160.000 pesos por hogar. Entonces les llega un mensaje de texto a las personas diciéndoles que hacen parte de ese programa y que se les estará informando las fechas para devolución, para entrega de ese dinero. Valga aclarar que, por ejemplo, en el caso de Colombia Mayor, a los viejitos les dan 80.000 pesos mensuales, les adelantaron 3 meses. Y le pagaron 160.000, 80.000 de un mes, o les dieron 2 meses en uno, y el otro mes se lo pagan también con un rápido. Bueno, hay quejas de que se quedan, que entregan 75.000 pesos, eso es otro asunto. 75.000 en vez de 80. Bueno,
Entonces, este ingreso solidario es una transferencia en efectivo que tiene como fin mitigar los impactos derivados de la emergencia por COVID. Son 160.000 pesos por hogar, si lo multiplican por eh, 3 millones de personas, eso nos está dando a nosotros, ¿cuánto? Bueno, tendría que sacar la cuenta de cuántos miles de millones de pesos nos está dando eso. Es una suma bastante cuantiosa. ¿A quién va dirigido? Entonces a estos 3 millones de hogares y ya las personas estuvieron notificadas. Se hicieron las entregas, la última se está haciendo en esta época, ¿cierto? No, ya se hizo el 25 de abril máximo. Uno dice 160.000 pesos, ¿es mucho o es poquito? Pues yo quiero decirles que yo de manera directa he vivido la situación, no porque sea beneficiario, sino porque he tenido que acompañar a alguna persona con esto. Entonces, algunos de los códigos les llega a través de DaviPlata, por ejemplo, tienen que ingresar unos datos en el celular, hay personas que no tienen smartphone, que menos saben que es una aplicación DaviPlata, adultos mayores que tienen que ir, pese a la restricción, a un servientrega, por ejemplo, un Efecti o a una red más, a punto red más bien, a reclamar esto. Entonces se están exponiendo, no tienen quien les haga la vuelta. En fin, o sea, hay una serie de circunstancias que tipifican o que caracterizan el recaudo o el retiro de este dinero. Le remedia a muchos. Hay muchos viejitos que son muy, muy, muy ahorradores. Ellos esa plata la invierten en lo que tiene que ser. No faltará el familiar que se les robe la plata, pero uno generalmente ve o son como los rumores que hay que ellos lo administran bien, lo invierten en cosas que son necesarias, por ejemplo el alimento. Y conozco de primera mano una familia que lo está utilizando en lo que debe ser, ¿verdad? Que es el dinero, que es la alimentación o el pago de algún servicio. Porque esta situación, déjenme decirles, es bastante complicada para muchas personas. Entonces, es una transferencia condicionada en efectivo, no va a sacar a la gente de la pobreza, pero digamos que es un alivio temporal para muchas familias, esos 160.000 pesos que una vez se gastaban un fin de semana, pues déjenme decirles que esto les ha salvado la patria a muchas personas. Bueno, ya con esto finalizo la presentación, aquí les dejo la referencia principal, utilicé otras fuentes, pero la principal fue esta publicación de abril de 2020 de la CEPAL. Bueno, y aquí les explico entonces en qué consiste la actividad de esta semana. Después de ver o de escuchar esta clase y hacer algunas indagaciones en Internet, en grupos de 3, nuevamente, van a responder 3 preguntas. La primera es, ¿cómo ha afectado el aislamiento social preventivo obligatorio a la economía de sus hogares? Los 3 hogares de los estudiantes que hacen parte del grupo. Entonces, en máximo 10 líneas, ustedes van a decir que sus hogares se vieron impactados de manera positiva o negativa o no se han visto impactados a nivel económico por este aislamiento. Hombre, un impacto negativo es que mi papá trabajaba en un bar, o era dueño de un bar y los bares se cerraron y van a permanecer cerrados hasta dentro de año y medio más o menos, dice la gente, pero por lo pronto no se van a abrir. Entonces, él tiene que seguir pagando el arriendo y era la única fuente de ingresos, entonces ya yo no me voy a volver a matricular a la universidad, eso, o esperemos que no sea así. Eso es un impacto negativo muy grande. De pronto dice, no, es que mi papá, mi mamá es médico o es enfermera o es terapista respiratoria, entonces hay un impacto directo y es que se está poniendo su salud porque está atendiendo a gente enferma, ¿verdad? Entonces hay una serie de afectaciones para sus hogares, no los hogares de otras personas. Ustedes comentan cómo los ha afectado, hay unas afectaciones de carácter económico, ustedes pueden buscar otras y comienzan a hablar, dialogar entre ustedes y en máximo 10 líneas ustedes me cuentan cuáles han sido esas afectaciones. Bueno, estamos hablando de la economía, no de la salud mental. Ah, profe, es que estoy aburrido, es que mi mamá se ha puesto maluca con nosotros. No, no me refiero a la salud mental, no me refiero a la convivencia, me refiero a la afectación de carácter económico. 2. Mencionen al menos 3 medidas socioeconómicas que haya tomado el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia del COVID y expliquen si afectan de manera positiva o negativa a sus familias o no los afectan. Entonces aquí yo nombré 2. Una que es en los 15 billones de pesos que se adicionan al presupuesto y 2, el ingreso solidario, pero existen otras medidas, ¿verdad? La primera que fue el aislamiento eh, social, preventivo y obligatorio,
unos horarios de salida para cierto sector poblacional, que se cerraron las escuelas o las instituciones educativas en general, que ciertos sectores de economía del país no pueden seguir produciendo, por ejemplo, que se cierran las fronteras nacionales, que no hay vuelos domésticos, que no hay vuelos internacionales. En fin, hay una serie de medidas que se están tomando y que nos están afectando de manera positiva, no sabemos, o negativa, o definitivamente siguen llevando su vida normal y no nos afecta absolutamente nada de lo que está pasando. Bueno, ¿por qué coloco 6 líneas? Porque van a tomar 3 medidas. En una colocan la medida y en la otra explican si les ha afectado o no. Si se alargan un poquito, pues que no sea mucho, ¿cierto? Yo creo que en 6 líneas, máximo 10, ustedes pueden explicar eso, esas afectaciones. No van a explicarlas con detalle, simplemente ustedes digan si los están afectando o no y cómo, una cosa muy sencilla. Ahora sí, si encontraron una sola medida o quieren explayarse o quieren, digamos, dedicarse a una sola medida, también lo pueden hacer, no necesariamente las 3, siempre que la apliquen bien. Y por último, van a mencionar al menos 2 afectaciones positivas o negativas de la pandemia a la economía mundial. Entonces, también les coloco como 4 líneas, pero pueden ser más, después de que no sean más de 10. Pero procuren ser bastante concisos. Por ejemplo, ahí les nombré afectaciones al turismo, afectaciones a la economía, afectaciones a la pobreza, afectaciones al gasto fiscal, afectaciones al ingreso fiscal. O sea, hay varias afectaciones, pero ustedes pueden encontrar más en internet. Y ojo, que sea a la economía. Muy bueno que las medusas hayan muerto los canales de Venecia, pero estamos hablando de la economía mundial, no del ambiente. ¿Muy bien? Entonces, ese trabajo va a ser en grupos de 3. Si usted definitivamente lo quiere hacer solo, lo puede hacer solo. Si lo quiere hacer en grupos de 2, lo puede hacer en grupos de 2, pero no más de 3. Su informe grupal lo deben enviar al correo del docente, ahí está, como ya ustedes lo saben. Y les recuerdo, solo si no tienen acceso a internet, la podrán enviar al WhatsApp del docente. Ya yo sé quiénes no tienen acceso a internet, pero el resto, por favor, envíenlo al correo. Es mucho más fácil para mí gestionar todo por allá. La fecha de entrega es el próximo lunes 27 a las 6 p.m. Ojo, lunes, no martes, no miércoles, no jueves, profesor no pude. Tienen todo el día, viernes, el sábado, el domingo y el lunes para hacer esa actividad. ¿Cómo van a nombrar el archivo? Hay unos muy juiciosos. Actividad número 4, DHIG y el nombre de los estudiantes. O uno solo, un solo nombre, pero dentro del grupo me colocan los nombres de los 3 estudiantes. Listo. Mándenlo así. Si no lo hacen, si me mandan taller número 4 o taller de desarrollo así y el archivo está así, eso va a ser un despelote para mí saber a quién pertenece. Listo. Por cuestiones de organización, nómbrenlo así como yo se los estoy pidiendo. Ya saben que yo estoy a su entera disposición. Se me fue ese número 12 la diapositiva aquí. Para cualquier duda o inquietud que ustedes quieran comentarme, si quieren ampliar el tema, lo podemos hablar a través de WhatsApp, nos podemos encontrar por fuera de esta videoclase, en un encuentro sincrónico de Zoom. Siéntanse con total tranquilidad de hacerme preguntas o cuestionamientos sobre el tema. Para eso estoy, ¿no? Para eso también ustedes tienen un tiempo disponible. Quiero recordarles entonces que deben ser muy juiciosos con la administración del tiempo. Les agradezco la atención y recuerden, si tienen problemas de conexión o de algún tipo para enviar las actividades o ver este material, entonces me lo van comunicando. Muchas gracias por su atención. Espero la estén pasando bien. Bueno, aquí a la orden para lo que se requiere. Que estén muy bien. Chao.